Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal. Es un placer saludaros y estar nuevamente con todos vosotros y vosotras, aquí aprendiendo, compartiendo, sirviendo al mundo, aportando valor y también, quién sabe, si inspirando a más de uno o más de una. Espero que así sea y en todo caso es una gran oportunidad para mí para daros otra vez las gracias por todo el apoyo, por esos mensajes de ánimo y aquí seguimos a pie del cañón para seguir con nuestro cometido, que no es otro que servir e inspirar. Así que si os parece, y de la mano de un gran autor como es el psicólogo norteamericano Daniel Goleman, os presentaré una nueva idea sobre el liderazgo de la mano de una de sus obras, de uno de sus libros. Simplemente comentaros que Daniel Goleman es un especialista sobre el cerebro, sobre todo las emociones y sobre todo sobre conductas que expliquen cómo nos relacionamos, cómo dominamos o gestionamos nuestras emociones y cómo ello tiene un impacto enorme en nuestros resultados finales. Para ello, si os parece, os introduzco un poco la obra, el documento que hoy os presento. Tiene que ver con su libro, el libro de Daniel Goleman llamado Liderazgo, el poder de la inteligencia emocional. El libro deja las claras el pilar o el eje sobre el que se sostiene y se edifica la idea en el vídeo de hoy, que al final habla del gran poder y la gran importancia que tiene el desarrollo de la inteligencia emocional, más allá de que un líder concreto pueda tener una serie de técnicas o intelecto en relación a un tema en concreto. Es decir, que aparte de la parte o la vertiente de habilidad técnica respectiva o intelectual, los líderes de verdad, los líderes que marcan un antes y un después y que inspiran y mueven y movilizan a la gente consigo a su alrededor, tienen en común que tienen un gran desarrollo, una gran gestión de sus emociones que les permiten dominar esas competencias más emocionales y de esa manera, como consecuencia de ese dominio de sus emociones, les permiten conectar de manera más significativa y mucho más efectiva con sus respectivos equipos de trabajo y a su vez crear un ambiente, un contexto mucho más positivo, mucho más de crecimiento y a la vez, a la larga por supuesto, productivo para los intereses personales del líder y en este caso de la organización o de la corporación respectiva. Daniel Goleman nos presenta varios puntos en este libro que son muy relevantes, que se explican de manera bastante sencilla, considero, y que creo que podréis rápidamente verlos de manera y de forma clara en vuestra mente. El primer punto que toca el libro o que nos presenta el libro es sobre todo esa importancia que tiene la vertiente de la inteligencia emocional en el liderazgo, ¿no? Y es que normalmente siempre se ha entendido como que el pilar primordial o capital en relación al liderazgo suele ser, para muchos, o esa es la idea, el coeficiente intelectual del individuo. Y para ser claros, no es algo de lo que apartarse, en el sentido de que realmente es un hecho, un elemento a tener en cuenta, por supuesto, pero realmente, si hablamos de liderazgo efectivo, según Daniel Goleman, el autor del libro, debemos focalizar nuestra atención no tanto a la vertiente del coeficiente intelectual del individuo, sino más bien a esa inteligencia emocional que pueda tener él mismo. ¿Sí? De este modo, esas competencias emocionales, esa capacidad de reconocer, gestionar y también comprender esas emociones, aquello que fluye dentro de nosotros, eso nos ayudará enormemente posteriormente en la toma de decisiones que sea mucho más acertada y que además, de algún modo, se genere un espíritu constructivo dentro de la organización donde se promueva también a su vez la cooperación entre los compañeros o parte del equipo de trabajo y también se fomente finalmente la ansiada productividad que queremos y es lo que buscamos también, ¿no? Que el líder inspire en la dirección que permita que los equipos sean cohesionados, hayan vínculos sólidos entre los miembros y fruto de ese contexto positivo que ha generado el líder, de unas buenas directrices y sobre todo de, como bien dice Daniel Goleman, de una buena gestión de las emociones de la persona que va a estar al cargo y al frente de marcar la línea a seguir y el propósito, es primordial el tener en cuenta estos factores para lograr ese éxito o esos objetivos que nos hemos establecido. El autor, Daniel Goleman,
el psicólogo norteamericano, nos presenta hasta 5 componentes que integran, ¿sí?, y estructuran la inteligencia emocional. En primer lugar, habla de autoconciencia, que básicamente se refiere o se traduce en esa capacidad que nosotros como individuos tenemos de reconocer y comprender nuestras propias emociones. Es decir, qué nos pasa y cómo nos sentimos, sobre todo, ¿no? Y de manera que seamos capaces de llegar a saber y descifrar cómo ciertas emociones afectan a nuestro comportamiento y decisiones posteriores. Es un poco entender los factores que desencadenan otros factores que vendrán a posteriori, ¿no?, para decirlo así. Hay un condicionante previo y de eso de condicionante, dependiendo de cómo sea y cómo nos sientamos interiormente con nuestras emociones, eso desembocará y se traducirá en una cosa o en otra, ¿no? Irá en una dirección positiva o, por el contrario, depende de nuestra falta de gestión, quizá emocional, iremos más a lo negativo, dependiendo de cómo se acentúe un aspecto u otro. De esta manera, Goleman nos comenta que un líder capaz de tener una gran autoconciencia realmente está plenamente enfocado y completamente en sintonía con sus propios sentimientos. Y eso se traduce en que va a ser capaz de tomar decisiones mucho más claras y, por tanto, responder de forma mucho más adecuada a esos desafíos, a esos conflictos que aparecen fruto del día a día, ¿no?, de la corporación, de la organización, etc. Así que cuanto más claridad tengamos, mejores respuestas daremos para combatir esos pequeños problemas que evidentemente aparecen en el día a día, ¿no? Esos retos o problemas seremos capaces de algún modo superarlos con mayor facilidad si tenemos esa claridad mental y sabemos reconocer todo lo que nos pasa y el por qué nos pasa. El segundo término que destaca Goleman hace referencia a la autorregulación, que básicamente, como su propio nombre indica, es la capacidad de controlar y redirigir esos impulsos y también estados de ánimo, sobre todo negativos, y de adaptarse a esas circunstancias cambiantes, que es un tema que hemos tocado en vídeos anteriores, si os fijáis. Esa capacidad de flexibilidad, tener cintura y adaptarnos a los cambios constantes, ¿sí? Y controlar sobre todo esos aspectos que nos llevan a una vertiente más negativa, en un estado de ánimo más bajo, con vibración y frecuencia energética más baja y que pueda producir en nosotros un poco como una reacción adversa. Pues bien, ante esos cambios tenemos esa capacidad de adaptarnos a esas circunstancias adversas y cambiantes y darle la vuelta como un calcetín, ¿no? Entonces Goleman nos indica cómo el líder, que es capaz de autorregularse por sí mismo ante esas reacciones que nos pueden llevar a la impulsividad y demás, será capaz de manejar un comportamiento que vaya completamente en la línea de la sintonía, de la estabilidad y sobre todo en plena armonía, que eso permitirá sacar lo mejor de sí como individuo, ¿no? Y a la postre ser mucho más efectivos en nuestro trabajo y también acercarnos a esa productividad que tanto hablamos. La tercera pata que comenta el norteamericano, Daniel Goleman, hace referencia a la motivación, algo realmente importante, como hemos visto en vídeos anteriores, y es esa pasión por el trabajo, esa habilidad para poder perseverar cada día y hacer frente a esos obstáculos. Con pasión, con energía, con impulso, seremos capaces de solventar y sobrepasar y solucionar cualquier tipo de problema y superar cualquier tipo de obstáculo, no importa de qué dimensión sea. Si tenemos esa capacidad de motivación bien alta, bien arriba, estaremos totalmente preparados para hacer frente a estos inconvenientes. Y nos habla Goleman que los líderes realmente emocionalmente inteligentes son capaces de motivarse intrínsecamente, de dentro hacia afuera, llevan la motivación dentro de sí y se enfocan realmente en el cumplimiento de las metas, de los objetivos. Y a la vez, en paralelo, son plenamente capaces de motivar a su equipo de trabajo, a sus compañeros, que junto a ellos van a ayudar a que esa corporación, organización y demás logre acercarse a esas metas, ¿sí? Debes motivar a tu equipo, debes motivar y dar combustible y ánimo a aquellos que van a ser parte
del grupo de batalla contigo en persecución de ese objetivo, ¿sí? El cuarto punto, importante también, hace referencia a la capacidad de empatía, que es básicamente el ser capaces de ponernos en la piel de otra persona en cuanto a sus emociones, sentimientos, etc. Y por ello, gracias a ello, a ser capaces de ponernos en el lugar de otro, seremos plenamente capaces de poder acercarnos a ver y conocer las situaciones que ocurren desde la perspectiva de la otra persona. Y esos líderes empáticos, esos líderes que logran conectar con la visión de otra persona y pensamiento, realmente pueden llegar a crear un ambiente totalmente inclusivo, comprensivo y que realmente permita lograr un hecho o un aspecto de suma importancia, que es la confianza y la colaboración y cooperación con esa gente que te acompaña. Conseguimos generar contextos positivos donde la persona se acerque a nosotros y nosotros a ella y se genere ese vínculo mucho más cercano, de mayor confianza y que va a permitir que contemos el uno con el otro a la hora de ir a por el objetivo común, ¿sí? Sea más sencillo si vamos todos a la una, por decirlo así, ¿verdad? El quinto y último elemento que configura la inteligencia emocional hace referencia a las habilidades sociales, que es la capacidad de manejar ese tipo de relaciones, inspirar también a otra gente y también construir esas redes de apoyo mutuo, ¿verdad? Los líderes con habilidades sociales realmente se acercan mucho más a la posibilidad de poder construir justo lo que hablábamos con anterioridad, esas relaciones sólidas, relaciones relevantes, relaciones de peso. Esas relaciones que si tú levantas el teléfono y pides cualquier favor, la persona que lo recibe le falta tiempo para echarte una mano, para que nos entendamos, ¿sí? Y es que cuando esas relaciones son sólidas y la comunicación es realmente efectiva, eso nos permite resolver conflictos de manera mucho más constructiva y mucho más sencilla. Cuando el uno puede contar con el otro y hay ese sentimiento de pertinencia mutuo, la verdad es que las cosas se dan de una manera mucho más positiva y en caso de necesitar una mano o necesitar ayuda en relación a un tema, siempre puedes contar con el otro y viceversa. Con lo cual se genera un clima altamente constructivo y cooperativo dentro de la estructura de la organización o de la corporación. Si nos situamos ya en el tercer punto relevante que nos indica el libro, Goleman nos habla del gran impacto que tiene la inteligencia emocional dentro del liderazgo de una organización. Y es que el psicólogo nos comenta cómo esa inteligencia emocional influye directamente y sin filtro en lograr crear ese clima dentro de la propia empresa, de la organización, que consiga generar un trabajo, un dinamismo interno altamente constructivo. Y es que los líderes con gran dominio o gran gestión emocional son capaces no solo de gestionar sus propias emociones, sino que también son plenamente capaces de crear un ambiente de trabajo donde todos los empleados y personas que allí interactúan se puedan llegar a sentir realmente valorados, comprendidos y motivados al mismo tiempo. Es decir, que gracias al trabajo que realiza el líder, de generar un contexto propicio al crecimiento para todo aquel que interactúa en ese lugar, permite que allí la gente no es que vaya relajada, pero sí que vaya tranquila a la hora de saber que tiene un espacio donde la persona que está al mando le permite crecer, mejorar, ser comprendido, le motiva y le alienta en su día a día, en su trabajo, y eso al final repercute positivamente en la organización. Porque, ¿cómo se siente una persona cuando le tratan de esa manera? Que se preocupan por ella, le ayudan a crecer, es comprendida, es apoyada en cada paso que da. Pues finalmente esa persona, la otra persona, se siente como un poco en deuda y incrementa en gran medida su grado de compromiso en relación al líder y en relación a la empresa. Y eso se traduce en un mayor rendimiento y finalmente, entre todos, generamos una estructura, una cultura de trabajo, una cultura interna dentro de la empresa realmente saludable, porque es
gente que se apoya los unos con los otros, que buscan dar un paso más cada vez para mejorar como personas y como profesionales, que si hay cualquier obstáculo, en lugar de discutir, tienden puentes entre ellos y se ayudan para lograr sobrepasar ese bache, con lo cual el clima, la salud de la propia corporación o de la empresa está arriba del todo, ¿no? En una salud máxima, una situación y contexto de bienestar social y personal y profesional, por supuesto. ¿Sí? Si os parece, y de la mano del autor, de Daniel Goleman, nos presenta también los 6 tipos diferentes de líderes. O mejor dicho, los 6 tipos diferentes de estilo de liderazgo, que es realmente interesante porque Daniel Goleman nos comenta que hay que tener en cuenta esos 6 tipos diferentes de liderazgo, que son diferentes los unos con los otros y que no por elegir uno, eso implica el renunciar a la aplicación de otros métodos o estilos de liderazgo, que realmente los podemos complementar y se pueden solapar en ciertos momentos. ¿De qué dependerá? De la situación que esté viviendo la corporación o la empresa, de la situación que tengamos en cuanto al tipo de personas que integren nuestro equipo de trabajo, etcétera, etcétera. Hay una serie de condicionantes que facilitarán la aparición de un tipo de liderazgo o de otro en función de la necesidad propia de la empresa y de la situación que esté viviendo en concreto. Si os parece, pondremos un poco más de foco, un poco más de luz en estos 6 tipos diferentes de liderazgo y veréis que tiene su sentido y os podéis identificar seguramente con alguno de ellos o varios de ellos, porque como digo, se pueden alternar y pueden ir apareciendo en un momento uno, en un momento otro, incluso dentro del mismo día o de la misma semana. ¿Sí? En primer lugar, encontramos al líder coercitivo. Este tipo de liderazgo, de algún modo, se acerca mucho al liderazgo militar, a un liderazgo de la era industrial, de ordeno y mando prácticamente, con mucho control, con mucha autoridad y realmente es sumamente efectivo en situaciones de crisis cuando se necesita una idea clara de qué se va a realizar o ejecutar y el líder marca esa idea, marca esas premisas y la gente no se mueve ni un ápice de aquello que le están indicando. Entonces, en situaciones de debilidad, situaciones donde está pasando un bache, que la gente necesita tener un mensaje muy claro y no dudar, pues ese tipo de estilo vendrá como anillo al dedo porque realmente las indicaciones son muy precisas, muy claras y no te puedes mover de ahí. El problema es que este sistema no es válido a largo plazo, sobre todo precisamente por eso, porque no da margen, no da pie al trabajador a aportar nada de su cosecha, nada de su inventario o de su creatividad. Y eso, muchas veces, como es tan exigente y tan autoritario, puede llevar fácilmente a la desmotivación del trabajador. Por eso es un tipo de estilo de liderazgo que se entiende bueno en situaciones de crisis y aplicado a corto, como mucho medio plazo, pero nunca a largo plazo porque genera desmotivación y también descontento a menudo, fruto del desgaste de este tipo de estilo. El segundo estilo es el estilo autoritario. Este estilo proporciona una idea muy clara, una visión muy clara al equipo a la hora de alcanzar los objetivos. ¿Por qué? Porque plantea muy claramente cuál es el objetivo a perseguir y cuál es la dirección que vamos a llevar a cabo. Este tipo de estilo es altamente necesario o altamente recomendable, mejor dicho, en situaciones donde la corporación o organización precise de un cambio estratégico, un cambio un poco de arriba abajo o un cambio drástico en la pauta o en el sistema o método que se ha ido ejecutando hasta aquel momento. Entonces, ahí, para ello, se requiere que el líder tenga una visión muy clara de qué cambios quiere ejecutar y por dónde van a ir los tiros a partir de entonces. Con este estilo autoritario, con la idea clara y la visión, nítida y súper transparente del líder, hará que los demás le sigan en esa dirección, la dirección que está marcando el referente. ¿Sí? Para ello, hace falta tener esa visión realmente transparente y a la vez tener una gran capacidad de comunicación para hacer que el mensaje que tiene el líder llegue a todas las personas que lo puedan comprender de manera lo más fácil posible y por tanto ejecutar como anillo al dedo en función de lo que precise en ese sentido la organización. El tercer tipo de líder o liderazgo, estilo de liderazgo, es el líder afiliativo.
Su propio nombre indica. Lo que busca este estilo es basar el método o la práctica diaria en generar vínculos y relaciones muy potentes y muy productivas y beneficiosas entre todos los miembros del equipo de trabajo junto con el líder. Es decir, que básicamente pone el foco en estrechar aquellos lazos emocionales con los diferentes compañeros que integran el equipo de trabajo. Y lo que pasa es que quizá en momentos de crisis o en momentos donde las cosas van mal, quizá no tiene tanta efectividad como otros tipos de modelo. Pero la verdad es que, como contrapartida, sí que logra generar un ambiente de trabajo muy positivo y donde la gente se siente francamente a gusto. El cuarto tipo de estilo de liderazgo es el líder democrático. Bien, ahí estamos hablando de un líder que da la posibilidad a los trabajadores y a sus compañeros de trabajo de que tengan voz en aquellas decisiones o en aquellos aspectos que puedan partir de la mente de cada trabajador, ¿sí? Se les da un espacio y se les da un poder y voz al trabajador, a la persona del equipo de trabajo, para que diga la suya, para que pueda aportar propuestas de mejora, aspectos que quizá no están funcionando y que se haría bien de retocar, aspectos que estén funcionando y que se puedan mantener y dar continuidad. Al fin y al cabo se da esa capacidad de llegar a acuerdos con el líder y llegar a un consenso, ¿sí? Que no es simplemente la visión y decisión del líder de manera unilateral, sino que se da la posibilidad de que el trabajador diga la suya y se lleguen a consensos y acuerdos mutuos, ¿sí? Eso al final, de algún modo, como contrapartida quizá, puede encontrar ciertas dificultades cuando es necesario tomar decisiones rápidas, porque a veces cuando tienes en cuenta la opinión de tanta gente o de personas con ideas muy diferentes, ese proceso de llegar a un consenso y a un acuerdo puede demorarse en el tiempo, porque uno piensa una cosa, otro piensa completamente lo contrario, y hasta que se llega a un equilibrio o a un punto de encuentro, puede pasar mucho tiempo y a veces las corporaciones deben de tomar decisiones rápidas y por eso este tipo de estilo de liderazgo no nos ayudaría en ese sentido. Si hay que tomar decisiones rápidas, llegar a un consenso a veces hace que todo se demore en demasía y por tanto no sería recomendable. Por otro lado, el quinto tipo de liderazgo es el liderazgo ejemplar. Su propio nombre lo indica. Es aquel comportamiento, ¿sí? Y ejemplo que genera el líder para que todos vayan a la una siguiendo sus premisas, en función de las acciones que nos va marcando el propio líder. Los líderes ejemplares suelen ser también los más efectivos cuando un equipo tiene unos estándares altos y por lo tanto necesita un modelo a seguir. Quieren mejorar, el grupo y el equipo de trabajo tiene pretensiones de mejora, de crecimiento y tienen un modelo positivo, el cual a través de su comportamiento y de su conducta resulta un modelo perfecto para reproducir todo aquello que nos está ofreciendo y a la vez crecer de su mano, ¿sí? Por último, tenemos el líder orientado a resultados. Este modelo, este tipo de estilo de liderazgo se centra principalmente en la obtención de resultados, así como decimos, en buscar la máxima eficiencia. No se centra tanto en otros aspectos quizá más sociales, más de contextos positivos, sino que ciertamente lo que estamos buscando son los resultados, ser eficientes, lograr esos objetivos que nos hemos establecido, sea como sea. Y este tipo de estilo nos encaja como anillo al dedo, sobre todo en entornos de alto rendimiento, donde se busca las mejores marcas, los mejores resultados, los mejores objetivos. Siempre buscando incrementar el reto, siempre buscando lograr acercarnos a nuestra mejor versión, ¿sí? Compitiendo al máximo con grandes rivales que nos exigen al 200%. En ese entorno nos encaja. Pero realmente también este estilo puede ser realmente desmotivador completamente si lo utilizamos de manera constante. Porque al final pedimos y exigimos tanto al trabajador que se genera un peaje emocional enorme. Y es que aguantar esa alta exigencia constantemente lo que hace y genera es un desgaste emocional muy grande en el trabajador, que o bien tiene esa mentalidad para lograr mantener ese ritmo y esa autoexigencia, o
puede ver fácilmente cómo puede llegar a bajar los brazos, a tirar la toalla y a buscar otros alicientes en otro lugar, ¿no? Así que, como vemos, cada uno de esos estilos encaja en función de las necesidades del momento y atendiéndonos a los pros y contras de cada uno de estos estilos. Ya los hemos nombrado. Por lo tanto, no podríamos decir que sean buenos o malos. Cada uno tiene sus pros y contras y, como decimos, se pueden alternar y utilizar en función de lo que deseemos, de la situación que estemos viviendo o que esté viviendo la organización, o en base a aquellos cambios que queramos aplicar para hacer mejoras, porque eso al final no es inamovible. Debemos tener esa flexibilidad para ir adaptando aquellas cosas que nos pueden ser susceptibles de mejora, dar continuidad a aquello que nos ha funcionado y prescindir o hacer pequeños retoques de aquello que hemos visto que ha fracasado estrepitosamente y que nos ha ido en contra de nuestra intención de acercarnos a nuestros objetivos. El quinto punto, que hace referencia a Daniel Goleman a través de este libro, Liderazgo, nos habla precisamente de la gran importancia que tiene el liderazgo emocional en tiempos de crisis, cuando se está pasando mal y vienen épocas complicadas. Y es que Goleman lo que nos comenta es que en esos momentos que hay más crisis, que hay cierta incertidumbre y donde el papel del líder es crucial en esos momentos. ¿Por qué? Porque cuando la nave está en la deriva hace falta un capitán con el timón firme, con las ideas claras, con un propósito, con motivación para alentar a sus tropas, sobre todo alguien capaz de dar estabilidad cuando el barco se está tambaleando, cuando la brújula no marca el rumbo y el líder se dirige en esa brújula, ¿sí? Es aquella persona que, fruto de la gestión emocional, lidera a través de sus emociones, calmando las aguas, calmando al personal que rodea, que puede estar pasando momentos de estrés, de ansiedad, de dudas, de miedos, y es aquella persona que dice: calma, que yo sé dónde vamos, sé cómo debemos ir y sé qué os voy a pedir para que me acompañéis y juntos logremos salir de esa situación de crisis, de bache, ¿vale? Porque al final son situaciones que suelen ser puntuales y que con las herramientas adecuadas, con la motivación adecuada y la perseverancia y el trabajo detrás, se puede revertir esa situación. Entonces, estamos hablando de líderes que son capaces de gestionar y lidiar con la presión, de conseguir mantener la calma y de tomar decisiones equilibradas a pesar de los vaivenes que haya o de los obstáculos que se presenten en el camino. Y este es el caso de esa persona que logra aunar esfuerzos, tranquilizar y volver el agua a su cauce, ¿sí? De esta manera damos seguridad a nuestro equipo y también ellos, la gente que nos rodea, puede ver, ¿sí? Y puede comprobar que pueden tener confianza en su líder. ¿Por qué? Porque incluso en la situación más complicada, la situación menos recomendable, la situación que genera más sensación de inseguridad y de inconfort, hay una persona al mando que da tranquilidad, que tiene las ideas claras, que despierta hasta cierto aire o cierta aura de ser capaz de controlar todo aquello que sucede a su alrededor, y por lo tanto eso es transitorio, eso es temporal, y de la mano de un líder que maneja la presión, que no se vea afectado por las inclemencias emocionales derivadas de la situación, hará que todos se unan alrededor del líder y remen a su lado. Para finalizar, el último punto del libro hace referencia y pone el foco en el desarrollo de la inteligencia emocional en los líderes, ¿no? Y es que Daniel Goleman, el psicólogo norteamericano, puntualiza que la inteligencia emocional no es algo innato con lo que se nace, sino que realmente tenemos la capacidad totalmente de desarrollarla y de trabajarla a través de la práctica y también de la capacidad de autoconciencia, ¿sí? Y es que a medida que los líderes van tomando conciencia de sus propias emociones, en ese proceso también van aprendiendo a cómo gestionar esas emociones de manera efectiva, también mejoran la manera en que se relacionan a nivel interpersonal y también, fruto de ese trabajo, de ese proceso de crecimiento personal, logran también mejorar la manera en que los líderes influyen en otras personas, ¿sí?
Así que nada, amigos, simplemente deciros que esta es un poco la idea general de este libro, Liderazgo, de Daniel Goleman. Y como veis, hoy la idea era traeros, acercaros una perspectiva más desde el punto de vista psicológico, pero de cómo ciertos aspectos afectan en el trabajo que realizamos como líderes. Cómo para ser un buen líder es necesario reconocer, gestionar bien las emociones, aquello que nos pasa, saber por qué nos sucede aquello que nos sucede y a partir de ahí encontrar con un trabajo continuo la manera de tener ese centro siempre, ¿no? Lograr esa tranquilidad, esa calma, esa capacidad de dominar la presión y gestionarla, esa capacidad de dar respuesta a las personas que trabajan con nosotros, esa capacidad también de generar entornos y contextos saludables y positivos donde todo el mundo pueda sentirse parte importante de ese lugar, ¿sí? Y por tanto tengan ganas, motivación, hablo, tengan ganas de mostrar lo mejor de sí mismos y eso repercuta positivamente en los resultados fruto de su buen hacer. Todo eso, ese camino, ese timón, ese rumbo lo marca el líder, debe marcarlo el líder. Y para ello es necesario hacer un buen trabajo de desarrollo y de gestión emocional, porque eso se va a convertir en auténtico timón. Y si nosotros debemos estar al frente de ese proyecto, de esa organización, vamos a tener que ser realmente ejemplos para todo aquel que nos rodea. Ejemplos de valores, ejemplos de no perder el centro, ni ser superados por todos aquellos elementos adversos, y de ahí, aplicando los diferentes estilos de liderazgo que ya hemos visto, esos 6 estilos diferentes, lograremos, en función de lo que necesitemos, acercarnos a esa productividad, a esos resultados y, lo más importante, generando un impacto positivo en todo aquel que nos rodea y logrando que dentro de nuestra propia organización haya una cooperación, un vínculo realmente sólido con aquellas personas que tenemos al lado y que permita ir a la una todos juntos en la consecución de todo aquello que nos hemos marcado y establecido. Así que nada, de la mano de Daniel Goleman, psicólogo norteamericano y padre de un bestseller llamado Inteligencia Emocional, quería acercaros este libro, Liderazgo, para que veamos otra perspectiva, otra visión de un especialista en este ámbito y juntos poder aprender todavía mucho más sobre ser un buen líder y confiar y sobre todo inspirar a todas aquellas personas que están cerca de nosotros y que esperan tener la posibilidad de contar con una persona con las ideas claras, con un propósito y sobre todo que les permita crecer a su lado. Así que nada, amigos, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, hacérmelo saber con un like, con comentarios. Si no te has suscrito todavía, te animo a que lo hagas porque vas a ayudar muchísimo a que puedas seguir haciendo este tipo de contenido. La verdad que no es fácil muchas veces, pero es mi cometido, es mi hábito y aquí sigo con todos vosotros, así que si le dais una suscripción, pues se agradece muchísimo. Y nada, sin más, os espero en el siguiente vídeo, amigos. Chao.